si te dijera que existe una forma de vivir sin que nadie te saque de tus casillas? Sin insultos, sin discusiones, sin explotar por dentro cada vez que alguien te provoca. Imagina que ya no reaccionas con rabia, que no caes en el juego de los demás, que tu paz se vuelve tan sólida que nada ni nadie puede tocarla. Este no es un sueño inalcanzable, es una habilidad, una mentalidad, una decisión diaria. Hoy vas a descubrir cómo dejar de enojarte, cómo desactivar cualquier provocación y convertirte en una persona imperturbable. No necesitas gritar, no necesitas demostrar nada, solo necesitas hacer esto. Prepárate, porque lo que estás a punto de aprender te puede cambiar la vida. Antes de comenzar, te invito a que escribas en los comentarios esta frase: hoy respondo con calma, soy estoico. Escríbela ahora mismo. No es solo una frase, es una declaración de poder, un compromiso contigo mismo y una forma de grabar este cambio en tu mente. Al escribirla, comienzas a reprogramarte desde dentro y le das una orden directa a tu subconsciente: mantener la calma, no reaccionar, no dejarte arrastrar. Hazlo ya y empieza a transformarte. Enseñanza 1. Las reacciones emocionales son patrones aprendidos, no tu identidad real. ¿Alguna vez has sentido que reaccionas antes de pensar? Como si algo dentro de ti apretara un botón automático que te lanza al enojo, a la frustración, a decir cosas que luego lamentas. No estás solo. Lo que muchas veces creemos que es parte de nuestra personalidad, en realidad son patrones repetidos, reacciones automáticas que hemos practicado durante años. Así como aprendiste a andar en bicicleta o a escribir sin mirar el teclado, también aprendiste a explotar cuando te sientes atacado o a cerrarte cuando algo te duele. Pero esa no es tu identidad, es solo una costumbre mental. Lo más poderoso es que esos hábitos pueden cambiarse, pero el primer paso es reconocerlos. Cuando alguien te interrumpe y tu cuerpo se tensa, cuando una crítica activa tu orgullo, cuando una mirada te hace hervir por dentro, ese momento no define quién eres, solo revela una red de asociaciones que tu mente ha construido con el tiempo. Son respuestas que tu sistema nervioso automatizó para protegerte o adaptarte. Y si antes te sirvieron para sobrevivir, hoy pueden estar robándote tu paz. Por eso es tan importante aprender a identificar ese momento exacto en que surge la emoción, no para reprimirla, no para negarla, sino para mirarla de frente y decidir conscientemente qué hacer con ella. El problema no es sentir enojo, tristeza o miedo. El problema es dejar que esas emociones tomen el volante y te lleven a lugares que no quieres visitar. Cuando reaccionas sin pensar, dejas de tener el control. Pero si haces una pausa, aunque sea de 3 segundos, todo cambia. Porque en esa pausa aparece la libertad. ¿Y sabes qué? Al principio no será fácil, porque tu cuerpo está programado. Te lo va a pedir, va a querer que actúes como siempre. Pero si en vez de ceder, eliges respirar, darte un paso atrás y decirte: esto no soy yo, esta es solo una respuesta entrenada, entonces estás reescribiendo tu historia emocional, una y otra vez, hasta que ese nuevo hábito se vuelva tu nuevo reflejo. Mira, no se trata de convertirte en una persona fría o insensible. Todo lo contrario, se trata de ser más consciente, más sabio, de entender que puedes sentir sin ser arrastrado, que puedes tener una emoción sin ser poseído por ella. Esa es la verdadera inteligencia emocional, no evitar sentir, sino aprender a responder con madurez, con presencia, con intención. Ahora bien, el estoicismo nos enseña algo profundo sobre esto. Para los estoicos, las emociones descontroladas no eran parte de nuestra esencia, sino señales de que habíamos perdido el dominio de nosotros mismos. No se trata de eliminar las emociones, sino de no permitir que nos gobiernen. Un sabio,
según los estoicos, es aquel que reconoce lo que puede controlar, sus juicios, sus decisiones, su forma de reaccionar. Todo lo demás, las ofensas, los insultos, las circunstancias, no merecen ni tu ira ni tu paz, solo tu indiferencia consciente. Volvamos a ti. ¿Qué pasaría si a partir de hoy decidieras observar tus emociones como un testigo? Cuando te llegue la ira, no actuar, solo mirar. Cuando aparezca la tristeza, no hundirte, solo sentir y dejar que pase. Cuando la frustración quiera hacerte gritar, cerrar la boca y respirar hondo. ¿Sabes lo que eso haría contigo? Te haría libre, porque ya no serías esclavo de lo que otros hacen o dicen. Serías dueño de tu respuesta. Y eso, amigo, amiga, es poder. La práctica empieza con lo simple, una pausa, un suspiro consciente, un pensamiento que te recuerda, esto no soy yo, es solo un patrón viejo. Cada vez que haces eso, estás debilitando el hábito automático y fortaleciendo una nueva forma de estar en el mundo. Una donde tú decides, no tus heridas. Una donde tú eliges, no tus impulsos. Hoy puedes empezar ese cambio. No necesitas ser perfecto. Solo necesitas estar presente. Solo necesitas elegir una vez, luego otra y otra más. Porque cada decisión consciente que tomas es una declaración de que tú mandas. No tu pasado, no tus emociones, no tus reflejos. Tú entrena esa pausa, honra esa calma, y verás cómo, sin darte cuenta, te conviertes en tu versión más libre y poderosa. Enseñanza 2. Querer demasiado o de forma incorrecta puede aumentar el enojo y el sufrimiento. Te han enseñado a desear. Te han dicho que pidas, que sueñes, que quieras más. Pero nadie te enseñó a desear con conciencia. Nadie te dijo que hay deseos que te liberan y otros que te encadenan. Que hay formas de querer que te hacen crecer y otras que solo te frustran. Cuando deseas algo sin entender por qué lo deseas, te conviertes en esclavo de esa necesidad. Y cuando deseas poco por miedo, por resignación o por hábito, te condenas a vivir con migajas emocionales, laborales o espirituales. El problema no es desear. El problema es desear sin dirección. Mira a tu alrededor. ¿Cuánta gente está enojada no porque les pasó algo malo, sino porque lo que querían no llegó? O porque querían tan poco que lo que recibieron no llenó ni la mitad de su alma. Y por otro lado, están los que desean tanto de forma tan desmedida que viven frustrados todo el tiempo. Porque cuando deseas sin entrega, sin trabajo, sin compromiso, solo acumulas ansiedad. Tu deseo se convierte en un pozo sin fondo. Pides más, pero haces menos. Quieres todo, pero no eres nada en el proceso. Y el resultado, frustración, rabia, envidia, dolor. Eso es lo que pasa cuando deseas mal. Querer algo no está mal. Lo que daña es querer sin propósito. Cuando deseas por comparación, por presión social, por vacío interior, te conviertes en una sombra persiguiendo espejismos. Deseas una relación, pero no estás listo para amar de verdad. Deseas dinero, pero no estás dispuesto a trabajar con constancia. Deseas paz, pero no estás dispuesto a soltar el caos que abrazas a diario. Entonces, no es el deseo lo que daña, es la incoherencia entre lo que quieres y lo que haces. El deseo, cuando está alineado con tus valores, con tu esfuerzo y con tu propósito, se convierte en motor. Pero cuando está desconectado, se convierte en carga. Y lo peor es que ni siquiera lo notas. Solo sientes que estás molesto, que algo te irrita, que el mundo no es justo contigo. Pero en el fondo, lo que realmente duele es que estás pidiendo desde un lugar equivocado, desde el miedo, desde el ego, desde el debería, y eso, tarde o temprano, se convierte en resentimiento. La solución no es dejar de desear, es aprender a desear bien. Es preguntarte con honestidad, ¿esto que quiero
lo quiero de verdad, o este lo quiero porque alguien me dijo que era valioso. ¿Estoy dispuesto a pagar el precio que exige ese deseo? Porque si la respuesta es no, entonces suéltalo. No lo conviertas en un anhelo frustrado. No lo dejes rondar en tu mente como un zumbido que no te deja en paz. Si no vas a actuar, no lo desees. Y si vas a desear, entrégate con todo. Porque los deseos a medias solo generan sufrimiento entero. Las investigaciones sobre motivación lo confirman. Las personas que se plantean objetivos claros, grandes y realistas, y que se comprometen con ellos, experimentan más satisfacción. Pero cuando los objetivos son vagos, ambiguos o demasiado pequeños, la frustración crece. ¿Por qué? Porque el ser humano está hecho para crecer, no para conformarse. Y crecer requiere dirección, no solo deseo. Así que hoy, haz una pausa, mira dentro de ti, revisa lo que estás deseando. ¿Es verdadero o es una distracción? ¿Te hace mejor persona o solo te llena por un rato? ¿Estás dispuesto a pagar el precio emocional, físico y espiritual que ese deseo exige? Si la respuesta es sí, ve por ello con todo tu ser. Pero si no, no lo arrastres contigo. No lo conviertas en una fuente de rabia diaria. Querer con conciencia es una forma de libertad, y esa libertad te da paz, porque ya no dependes de lo que no llega, ni te enojas con lo que no fue. Solo deseas lo que puedes construir, lo que puedes sostener, lo que te transforma. Y ese tipo de deseo nunca te traiciona, porque te convierte cada día en quien realmente estás destinado a ser. Enseñanza 3. Visualiza las consecuencias futuras de tus actos de enojo para evitar daños irreparables. Hay momentos en los que el enojo llega tan rápido que parece inevitable, como si algo se activara dentro de ti sin pedir permiso. Tu cuerpo se tensa, tu voz se eleva, tu mente se nubla, y de pronto, sin darte cuenta, ya dijiste lo que no querías, ya hiciste lo que no debías. Pero después viene el remordimiento, las consecuencias, las personas que se alejan, las oportunidades que se esfuman, las relaciones que no vuelven a ser iguales. ¿Cuántas veces te has arrepentido de algo que hiciste en un momento de rabia? ¿Cuántas veces deseaste poder regresar el tiempo tan solo unos minutos? Eso sucede porque el enojo es impulsivo, no piensa en el futuro, solo quiere actuar. Quiere gritar, castigar, herir, pero tú no eres solo tu emoción, tú puedes ir más allá. Puedes entrenar tu mente para adelantarse, para proyectar lo que puede pasar si dejas que ese impulso te domine. Y ahí está el verdadero poder en visualizar las consecuencias antes de que sea demasiado tarde, en ver el desastre antes de que ocurra. Porque una palabra mal dicha, un golpe en la mesa, una puerta cerrada con rabia, puede marcar el inicio del fin de algo que valoras profundamente. La mayoría no reacciona con maldad, reacciona por falta de visión. Porque no se detiene a pensar qué pasará si sigo por este camino. ¿Qué va a sentir esa persona? ¿Cómo me verán después? ¿Vale la pena arruinar esto por unos segundos de furia? Visualizar el daño potencial de nuestras acciones es una de las herramientas más poderosas para frenar el impulso. No se trata de reprimir lo que sientes, se trata de anticiparte, de imaginar con crudeza lo que vendría después. Una discusión que termina en gritos, que pasa a insultos, que se convierte en distanciamiento y después en ruptura. Todo por no parar a tiempo. La psicología lo confirma. Cuando el cerebro proyecta consecuencias negativas futuras, tiende a activar el control cognitivo y reduce las respuestas impulsivas. Es decir, imaginar lo que puede salir mal no te paraliza, te protege. Te da segundos de ventaja para elegir diferente. Si antes de lanzar una crítica hiriente te preguntas, ¿y si con esto rompo algo que no se puede reparar? Entonces has ganado. Si antes de reaccionar te preguntas, ¿cómo me veré después de hacer esto? Es posible que esa imagen futura
te salve de cometer una estupidez en el presente. Y no solo estás protegiendo relaciones, también estás protegiendo tu reputación. Porque la forma en que gestionas tu enojo dice mucho más de ti que tus palabras bonitas. Cualquiera puede ser amable cuando todo va bien, pero quien sabe mantenerse en calma cuando todo arde, demuestra verdadera fortaleza. Las personas te recordarán más por cómo las hiciste sentir en los momentos difíciles que por todo lo que les dijiste cuando estaban bien. Y si en esos momentos tú fuiste violencia, dureza o indiferencia, eso es lo que quedará en su memoria. Y puede que no haya vuelta atrás. ¿De verdad quieres perder tu trabajo, tu pareja, tus amigos, tu paz, por no saber callar un minuto, por no saber respirar hondo antes de reaccionar? Hay decisiones que no puedes deshacer. Hay palabras que no se olvidan, hay miradas que ya no vuelven a ser iguales después del daño. Y eso lo puedes evitar con un solo hábito: visualiza antes de actuar. Anticípate, imagina el peor escenario y pregúntate si puedes vivir con eso. Si la respuesta es no, entonces haz algo diferente. Cambia el rumbo. El enojo no tiene que ganar. Así que la próxima vez que sientas que todo arde por dentro, detente. No te calles por miedo, pero sí por inteligencia. Respira, proyéctate, imagina las consecuencias como si ya hubieran ocurrido. Mira a los ojos a esa persona que podrías herir, e imagina lo que perderías. Y si lo que ves no te gusta, elige otra cosa. Habla con calma, vete a caminar, guarda silencio. No por debilidad, sino porque has decidido no destruir lo que tanto te costó construir. Porque entiendes que el enojo no vale más que tu paz, ni más que tus relaciones. Porque sabes que dominarte a ti mismo es el acto más alto de poder. Enseñanza 4. El enojo que dirigimos hacia otros es un reflejo del enojo que ellos sienten hacia nosotros. ¿Alguna vez has sentido que solo tú estabas molesto en una discusión? Que la otra persona parecía fría, distante e incluso calculadora, mientras tú hervías por dentro. Pero en realidad no estabas solo en ese fuego. Lo que no viste es que el enojo que llevabas dentro era apenas el reflejo de lo que el otro también sentía. Tal vez no lo mostró con gritos ni con gestos visibles, pero estaba ahí. Porque cuando dos personas chocan emocionalmente, el enojo casi nunca es unilateral. Es como un espejo invisible que amplifica la tensión. Tú te enojas, el otro se tensa. Tú alzas la voz, el otro endurece el gesto. Y lo que empezó como un malentendido, termina siendo una guerra de egos, sin que nadie sepa realmente por qué. Eso sucede porque el enojo, aunque parezca individual, es profundamente relacional. Está cargado de historia, de expectativas, de heridas no sanadas, y cuando lo proyectas hacia alguien, ese alguien también lo siente. No porque se lo digas, sino porque lo transmites. Tu cuerpo lo dice, tus gestos lo gritan, tu energía lo contagia. Así funciona la emoción humana, se refleja, se rebota, se replica. Y si no eres consciente de eso, entras en un juego donde ambos creen tener la razón, pero ninguno tiene el control. Lo más curioso es que en muchas discusiones, cada parte se siente víctima del enojo del otro. ¿Por qué me habla así? ¿Qué le pasa? ¿Yo qué hice? Y ambos se sienten atacados, sin saber que están alimentando el mismo fuego desde lados distintos. Lo que tú llamas defensa, el otro lo ve como agresión. Lo que tú sientes como desahogo, el otro lo interpreta como castigo. Y así se va acumulando una montaña de juicios, de suposiciones, de rabia acumulada que termina explotando por cosas mínimas. Una palabra mal elegida, una pausa mal entendida, un tono que no era para tanto, pero que reavivó todo. La neurociencia ya lo sabe, las emociones son contagiosas. Tu estado emocional puede activar el mismo estado en la otra persona sin que se den cuenta. Es lo que se llama resonancia emocional o efecto espejo.
Es como si nuestros cerebros estuvieran diseñados para sincronizarse, y eso tiene un impacto brutal en las relaciones. Porque si tú entras en un espacio con enojo, tu presencia cambia la atmósfera. No necesitas explotar para afectar, solo basta con que no hayas resuelto tu propio malestar. Por eso, cuando sientas enojo hacia alguien, detente un momento y pregúntate, ¿y si esta persona también está sintiendo lo mismo hacia mí? Tal vez no lo demuestra igual, tal vez lo esconde mejor, pero eso no significa que no lo viva. Tal vez también está dolida, tal vez también se siente incomprendida, invadida o frustrada. Cuando asumes que el otro también está sufriendo, algo dentro de ti baja la guardia, no porque le des la razón, sino porque recuerdas que detrás de ese gesto duro hay una emoción humana. Ese cambio de perspectiva lo cambia todo, porque dejas de ver al otro como enemigo y comienzas a verlo como reflejo. Y en lugar de escalar el conflicto, lo desinflas. En vez de imponer, preguntas. En vez de atacar, escuchas. Y en ese espacio aparece la posibilidad de un nuevo lenguaje, la empatía. No una empatía ingenua que todo lo justifica, sino una empatía lúcida que reconoce que el enojo no es un arma personal, sino una señal de que algo necesita atención. Entonces, ¿qué haces cuando alguien te grita, te ignora, te hiere? No respondas con lo mismo. Observa, respira, pregúntate, ¿y si esto no es personal, sino emocional? Tal vez esa persona también está luchando con sus propios demonios. Tal vez tu enojo es solo el eco del suyo. Y si puedes ver eso, puedes actuar diferente. Puedes salir del ciclo, puedes romper el espejo y decidir no reflejar lo mismo, porque el verdadero poder no está en responder fuerte, sino en responder consciente. Ese momento en el que eliges la comprensión por encima del impulso, te conviertes en alguien que no reacciona, sino que transforma. Porque cuando uno deja de reflejar enojo, obliga al otro a mirar su propio reflejo, y ahí comienza el verdadero cambio. Enseñanza 5. Ser paciente, perdonar y sonreír con intención es la mejor medicina contra la rabia. Hay días en los que todo parece conspirar contra ti. El tráfico, los mensajes sin respuesta, las palabras maldichas, los gestos indiferentes. Y cuando eso pasa, el enojo aparece como una reacción automática. Se instala en el pecho, aprieta la mandíbula, tensa los hombros, y si no haces nada, te controla, te vuelve impulsivo, reactivo, agresivo. Pero hay una forma de romper ese patrón. Una práctica silenciosa, pero transformadora. 3 acciones sencillas, casi invisibles, pero profundamente poderosas: tener paciencia, perdonar y sonreír. Sí, tan simple como eso, y tan difícil como parece. Pero si las practicas cada día, verás cómo tu mundo interior cambia por completo. La paciencia no es resignación, no es dejar que te pasen por encima ni hacerte el que no siente. La paciencia es un arte, es la capacidad de esperar sin romperte, de ver lo que ocurre sin reaccionar con violencia, de respirar cuando todo en ti quiere estallar. La paciencia no se trata de pasividad, sino de fuerza interna, porque el que aguanta sin perder la calma, domina más que el que ataca. Y cada vez que eliges esperar con serenidad, estás entrenando a tu mente para no depender del caos de fuera. Luego viene el perdón, y no siempre se trata de perdonar grandes traiciones. A veces es perdonar lo pequeño, perdonar el mal gesto, la falta de atención, el error repetido, perdonar incluso cuando nadie te pide disculpas, porque el perdón no es para el otro, es para ti. Es soltar la carga que el enojo te hace cargar. Es dejar de vivir con esa herida abierta que sangra cada vez que la recuerdas. Cuando perdonas, no justificas lo que pasó, simplemente decides no vivir atado a ello. Y eso es libertad pura. Y luego la sonrisa, tan subestimada, tan poderosa. Sonreír cuando todo va bien es fácil.
pero sonreír cuando estás al borde del enojo, eso es entrenamiento mental. La sonrisa no niega lo que sientes, pero interrumpe el ciclo de la tensión. Cuando sonríes, tu cuerpo recibe la señal de que no estás en peligro. Tu sistema nervioso se relaja, tu corazón late más lento, tus pensamientos se vuelven más claros. Es una señal biológica, no solo emocional. Incluso si al principio la sonrisa es forzada, con el tiempo se convierte en una herramienta que transforma tu estado interior. La ciencia lo confirma, sonreír activa el sistema nervioso parasimpático, que es el encargado de calmar el cuerpo después del estrés. El simple acto de subir las comisuras de los labios, aunque no lo sientas de verdad al inicio, puede ayudarte a cambiar tu química interna. Y el perdón, según múltiples estudios psicológicos, se relaciona con niveles más bajos de ansiedad, menos síntomas depresivos, mejor salud cardiovascular y mayor bienestar emocional. Es decir, estas prácticas no solo son sabias, también son científicas. Pero no basta con saberlo, hay que practicarlo. Cada día, en cada momento en que la rabia quiera apoderarse de ti, en cada situación en la que sientas que pierdes el control. La clave no está en esperar que el mundo sea perfecto para estar en paz. La clave está en convertirte tú en el espacio de paz en medio del mundo. Cuando logras hacer eso, el enojo ya no tiene el mismo poder sobre ti, porque lo observas, lo reconoces y eliges algo distinto. Y tú puedes empezar hoy. No esperes a que todo esté en orden para practicar esto. Hazlo justo cuando más difícil sea. Cuando quieras responder con gritos, elige el silencio. Cuando quieras cerrar el corazón, elige el perdón. Y cuando el mundo te presione, elige sonreír. No por debilidad, sino porque sabes que el control real empieza dentro de ti. Porque eliges no alimentar el fuego. Porque decides ser la calma. Porque sabes que, al final del día, el verdadero poder no está en reaccionar, sino en responder con conciencia. Enseñanza 6. Mantén una actitud positiva incluso en ambientes negativos. Hay lugares que parecen absorberte la energía apenas entras. Gente que se queja por todo, que critica, que vive enfadada con la vida. Ambientes donde la tensión se respira, donde la negatividad se contagia como un virus silencioso. Y cuando estás ahí, lo fácil es dejarte llevar, empezar a hablar como ellos, a pensar como ellos, a reaccionar igual. Pero justo ahí, en ese momento tienes la oportunidad de hacer algo diferente. Mantener tu actitud positiva no es ingenuidad, es resistencia. No es que no veas lo que ocurre, es que eliges no ser parte del mismo veneno. Y esa elección, aunque silenciosa, tiene un impacto poderoso. Porque en un ambiente negativo, cada palabra tuya puede ser un faro. Cada gesto amable, un acto de rebeldía. Cada sonrisa, un recordatorio de que no todo está perdido. Y esa es tu verdadera fuerza, seguir siendo luz donde todo parece oscuro. Pero no es algo que pase por casualidad. Es una práctica, es una decisión constante de no contaminarte, de no permitir que la actitud de los demás determine la tuya, porque el mundo no siempre será justo. Las personas no siempre serán amables. Las cosas no siempre saldrán como esperas. Pero tú siempre puedes elegir cómo responder. La clave está en no dejar que la energía del entorno secuestre tu estado interno. Sí, puedes escuchar quejas, pero no repetirlas. Puedes ver injusticias, pero no convertirte en una más. Puedes notar el estrés ajeno sin hacerlo tuyo. Es como estar en medio de una tormenta, pero caminar con el paraguas emocional abierto. Tu actitud positiva no cambia lo que está afuera, pero transforma lo que ocurre dentro de ti. Y eso ya es suficiente para resistir, para proteger tu paz, para no ser arrastrado. La ciencia lo respalda. Estudios en psicología positiva y resiliencia emocional muestran que las personas que cultivan pensamientos constructivos y una actitud esperanzadora tienen mejores respuestas ante el estrés.
Su sistema inmunológico es más fuerte, su mente más clara, su salud emocional más estable, no porque todo sea fácil, sino porque han entrenado su mente para no reaccionar desde el miedo o la rabia, sino desde el equilibrio. Y eso se nota en la forma en que caminan, en cómo responden, en cómo no se contaminan con lo que pasa a su alrededor. Y tú puedes hacer lo mismo. Puedes convertirte en esa persona que no pierde la calma cuando todo el mundo se desborda, que no grita solo porque los demás gritan, que no se deja arrastrar por la negatividad del entorno. Pero para eso necesitas conciencia y práctica. Practica hablar con intención. Evita repetir frases cargadas de drama. Usa palabras que edifiquen. Recuerda que cada vez que eliges lo positivo en medio de lo negativo, estás reescribiendo el guión del momento. Estás cortando un ciclo. Estás sembrando algo distinto. ¿Y sabes qué más? Esa actitud tuya puede ser contagiosa. Puede que no cambies a todos, pero uno solo que te escuche, uno solo que se inspire con tu calma, ya hace la diferencia. Porque la luz no necesita imponerse, solo necesita brillar. Y muchas veces, cuando tú decides no caer en la negatividad, les das permiso a otros para hacer lo mismo. No por imposición, sino por ejemplo. Así que la próxima vez que estés rodeado de críticas, pesimismo o tensión, no respondas igual. Haz una pausa. Respira. Recuerda quién eres y lo que estás practicando. No estás aquí para reaccionar. Estás aquí para transformar. Y muchas veces, la transformación empieza en lo pequeño. Una palabra amable. Un gracias inesperado, una mirada sin juicio. Esa es tu práctica, tu escudo, tu forma de dominar el enojo sin siquiera tener que enfrentarlo. Porque cuando tu actitud es más fuerte que el entorno, no solo conservas la paz, la multiplicas. Enseñanza 7. Utiliza el enfoque de respira y cuenta. Estás a punto de explotar. Lo sientes en el pecho, en la garganta, en la cara. Esa persona dijo lo que no debía. Esa situación cruzó el límite. Tu cuerpo lo sabe. El corazón se acelera, las manos se tensan, los pensamientos se agitan como un enjambre. Todo en ti grita, responde ya. Pero justo ahí, en ese punto donde antes te dejabas arrastrar, tienes la opción de hacer algo diferente. Respira y cuenta. 1, 2, 3. No es una técnica infantil, es una herramienta ancestral de autocontrol. Y si la usas bien, puede cambiar completamente tu manera de manejar la ira. Contar es simple, pero no se trata de hacerlo por hacer. Se trata de poner atención en cada número, de usar ese conteo como un ancla, como una barrera entre tú y la reacción automática. Cada número que dices mentalmente es un paso atrás del borde del abismo. Cada respiración que tomas es una orden a tu cuerpo de que no estás en peligro, de que no necesitas gritar, ni pelear, ni imponer. Solo necesitas tiempo. Unos segundos más de conciencia, porque en esos segundos tu mente recupera el mando. No te confundas. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de dirigirlo. La rabia no es tu enemiga, lo es la impulsividad, lo es el hábito de reaccionar sin pensar. Cuando respiras y cuentas, no estás evitando la emoción, estás canalizándola. Estás recordándole a tu sistema nervioso que tienes una alternativa, que no tienes que explotar, que puedes elegir. Y elegir es poder, elegir es dominarte a ti mismo. La ciencia lo respalda. Contar hasta 10 o hasta 100 si es necesario, interrumpe la descarga emocional. Es una forma de mindfulness en acción. Al centrar tu atención en el conteo y en la respiración, reduces la actividad de las zonas cerebrales relacionadas con la reactividad y aumentas la activación de las áreas asociadas con el control y la reflexión. En otras palabras, estás entrenando tu cerebro para ser menos reactivo y más sabio. Y eso no solo te beneficia a ti, también transforma la forma en que los demás te perciben.
Alguien que puede estar en una situación tensa y no perder la cabeza transmite seguridad, transmite madurez, transmite autoridad real, porque no hay nada más impactante que una persona que, aun teniendo razones para enojarse, elige no hacerlo, que respira, que espera, que luego habla con claridad, sin veneno, sin resentimiento. Ese tipo de persona se gana el respeto incluso en silencio. Pero esto es práctica. No vas a cambiar de la noche a la mañana. Vas a fallar. A veces contarás hasta 5 y explotarás igual. A veces te olvidarás de contar. Pero cada vez que lo recuerdes, cada vez que consigas detenerte por un segundo más que antes, estarás avanzando. Estarás debilitando el viejo patrón y reforzando uno nuevo, uno que no grita, uno que no destruye, uno que responde desde el equilibrio. Hazlo un hábito. Cada vez que algo te irrite, no respondas de inmediato. Cuenta, respira profundo, mira el suelo, mira tus manos, usa cualquier señal para recordarte que no tienes prisa, que lo que digas en ese momento puede marcar una diferencia enorme, que tal vez, si esperas lo suficiente, ya no necesites decir nada, porque habrás entendido que no vale la pena, que esa batalla no merece tu energía, que tu paz vale más que tener la razón. Así que la próxima vez que el enojo quiera apoderarse de ti, no respondas todavía. Quédate ahí. Respira. 1, 2, 3, 4, hasta que sientas que has vuelto, que estás de nuevo en control, y cuando lo estés, responde. Pero hazlo desde la calma, porque esa respuesta será tuya, no de tu impulso. Será consciente, será firme, y sobre todo, será libre. Enseñanza 8. Soltar lo que pesa es el primer paso para avanzar con libertad. Hay cosas que cargamos por años sin darnos cuenta, palabras que nos dijeron, momentos que nos dolieron, decisiones que no tomamos. Y ahí están, pesando, no se ven, pero se sienten. Cada vez que alguien nos habla de cierta manera, reaccionamos con más fuerza de la necesaria. Cada vez que nos enfrentamos a una situación parecida al pasado, algo en nosotros se endurece. No porque la situación lo amerite, sino porque seguimos cargando lo que ya deberíamos haber soltado. ¿Cuántas veces reaccionaste con rabia cuando en realidad lo que sentías era una herida vieja pidiendo cierre? Soltar no es olvidar, tampoco es justificar lo que pasó. Soltar es entender que cargar con eso ya no te ayuda, que seguir recordando el daño, la traición, el error, el fracaso, solo te mantiene atado al mismo lugar. Y lo peor es que muchas veces defendemos ese dolor, lo volvemos identidad. Soy así porque me fallaron. No confío porque me traicionaron. No me acerco porque me lastimaron. Y claro, suena lógico, pero también es una prisión, una que tú mismo sigues reforzando con cada pensamiento repetido. Hay personas que hace años ya no están, pero siguen dentro de tu mente. Sigues discutiendo con ellas en silencio. Sigues esperando que se disculpen. Sigues imaginando lo que les dirías si las tuvieras enfrente. Eso es una carga, y esa carga no cambia al otro. Te cambia a ti. Te vuelve más rígido, más amargo, más desconfiado. Y al final, no solo pierdes el pasado, también pierdes el presente. Haz un inventario, cierra los ojos y piensa, ¿qué cosas sigo arrastrando? ¿Qué recuerdos me siguen hiriendo? ¿A quién no he perdonado? ¿Qué error no me he perdonado a mí mismo? Porque no es solo lo que otros te hicieron, es también lo que tú sigues repitiendo en tu cabeza. Esa vez que fallaste, esa decisión que no tomaste, esa oportunidad que dejaste pasar. Todo eso, si no lo sueltas, te detiene. Es como caminar con piedras en los bolsillos y preguntarte por qué no avanzas. La ciencia lo respalda. Quienes practican el perdón y el desapego tienen mejor salud mental, menos estrés, menos ansiedad y hasta mejor salud física. El resentimiento genera tensión constante en el cuerpo, eleva la presión arterial,
reduce la calidad del sueño, afecta la digestión, agota el sistema inmunológico. No es solo un asunto emocional, es biológico. Cuando decides soltar, estás diciéndole a tu cuerpo: ya no estamos en guerra, podemos descansar. Pero soltar no es un acto único, es una práctica. A veces tienes que soltar al mismo recuerdo 10 veces al día. A veces tienes que volver a perdonar a alguien que ya habías perdonado, porque algo lo reactivó. No te frustres por eso. No es retroceder, es sanar en capas. Y cada vez que lo haces, estás un poco más libre, más liviano, más tú. Hazlo a conciencia. Puedes escribir, puedes hablar en voz alta, puedes mirar al cielo y decir: esto ya no me sirve. Gracias por lo que me enseñaste, pero ya no lo necesito. Esa simple declaración puede cambiar tu energía, porque el perdón no siempre se siente de inmediato. A veces es una decisión que se reafirma con el tiempo, pero con cada reafirmación, tu corazón se abre un poco más, tu mente respira un poco mejor, tu vida se vuelve un poco más ligera. Así que mírate hoy, observa lo que sigues cargando. ¿Qué historia te estás contando cada día que ya no necesitas repetir? ¿Qué herida ya no merece seguir abierta? Y cuando lo veas, suéltalo. Aunque no sepas cómo, aunque duela, aunque se sienta raro al principio, suéltalo igual, porque en ese soltar hay algo esperando por ti: paz y una vida más plena que solo puede empezar cuando por fin decides dejar ir. Enseñanza 9. Mira a las personas difíciles como almas inmaduras que aún están aprendiendo. ¿Te das cuenta de cuánta energía pierdes cada vez que alguien te saca de quicio? ¿Cuántas veces has sentido que el día se arruinó solo porque alguien dijo algo que no debía, actuó con grosería o simplemente fue imposible de tratar? Hoy quiero darte una perspectiva completamente distinta que, si la aplicas, cambiará tu vida. Quiero que veas a esas personas difíciles no como enemigos, no como amenazas, sino como niños descontrolados que necesitan paciencia. Porque cuando cambias la forma en la que miras a los demás, tu mundo interior también cambia. Imagina esto: estás en un supermercado y un niño comienza a gritar, a tirar cosas al piso, a patalear porque no le compran un dulce. ¿Qué haces tú? ¿Te enfureces con él? ¿Le devuelves el grito? Por supuesto que no. Sabes que es un niño, sabes que no tiene las herramientas emocionales para regularse. Entonces respiras profundo, te haces a un lado, lo ignoras o simplemente sigues tu camino. ¿Por qué no aplicamos lo mismo con los adultos que se comportan igual? La verdad es que hay muchos adultos que reaccionan emocionalmente como si tuvieran 5 años. No saben gestionar su ira, su frustración, su necesidad de control. Están atrapados en sus propios traumas, sus heridas, su falta de conciencia. Y sin querer, muchas veces los tratamos como si fueran personas racionales, maduras, cuando en realidad están teniendo un berrinche emocional. Esa es la clave. Si puedes ver a una persona difícil como un niño emocional, entonces ya no tomas su actitud como algo personal. Te liberas del veneno emocional que normalmente te inyectarías por responderles igual. El estoicismo nos enseña a mantenernos firmes en medio del caos, a no permitir que las acciones de otros perturben nuestra serenidad interna. Solo quien domina su mente puede dominar su vida. Ahora, ¿cómo se aplica esto? La próxima vez que alguien te provoque, que quiera hacerte caer en su drama, detente un momento. No reacciones de inmediato. Obsérvalo con ojos de compasión, como mirarías a un niño que no sabe cómo expresarse. Puedes incluso imaginarlo con rabieta, con una mochila emocional tan pesada que no puede ni consigo mismo. Eso no significa que toleres la falta de respeto. Significa que no bajas a su nivel, que estableces límites, sí, pero desde la calma, desde la fuerza interna. Respira profundo, cuenta hasta 3. Míralo y piensa: no voy a regalarle mi paz,
Decide no reaccionar con el impulso, sino desde la conciencia, porque tu paz no se negocia, tu energía es valiosa. No la desperdicies en quien ni siquiera sabe lo que siente. Y aquí está lo hermoso. Cuando dejas de engancharte, ellos se quedan solos en su tormenta. Tú ya no formas parte de su caos. Esto no solo te da poder emocional, también te ahorra años de estrés, porque cada vez que caes en discusiones con personas difíciles, te cargas, te desgastas, pierdes enfoque, pierdes claridad y lo peor, pierdes dignidad. En cambio, cuando actúas con templanza, cuando eliges el autocontrol, entonces tú ganas siempre. Ganas paz, ganas respeto, ganas energía. Y si ellos no lo valoran, no importa, porque tú sí sabes lo que estás haciendo. A largo plazo, esa actitud cambia tu entorno. Las personas se ajustan a tu forma de estar. El que no quiera paz, se irá. El que se quede, aprenderá a tratarte con respeto. Pero todo empieza cuando decides no reaccionar como ellos esperan. No les sigas el juego. No entres en su campo de batalla. Sal de ahí. Eleva tu visión. Mira desde arriba. Y verás que todo ese enojo ajeno no era más que una señal de carencia, de inmadurez emocional, de heridas no resueltas. Y si tienes que poner límites, hazlo sin gritar. Hazlo desde la firmeza, no desde la rabia. Porque el verdadero poder no es imponerse por la fuerza. Es mantener la calma mientras el mundo se desmorona. Eso es fortaleza, eso es sabiduría. Y eso es lo que hoy quiero que adoptes como tu nuevo estilo de vida. Si has llegado hasta aquí, quiero que te felicites, porque no todos están dispuestos a cambiar. No todos se atreven a dejar de ser reactivos para convertirse en dueños de sí mismos. Tú sí, y eso ya te hace diferente. Así que cada vez que alguien te provoque, sonríe por dentro y piensa, ya no soy el mismo. Hoy respondo desde mi centro, porque la paz interior no es ausencia de conflicto, es presencia de conciencia, y eso nadie te lo puede quitar. Enseñanza 10. Acepta que la paz interior es más valiosa que ganar una discusión. ¿Cuántas veces has terminado agotado después de una discusión que ganaste? ¿Cuántas veces el orgullo te llevó a lanzar la última palabra, solo para luego quedarte con el sabor amargo de la tensión, del estrés, de haber perdido la calma? Hoy quiero que te cuestiones algo que puede transformar tu vida. ¿De qué te sirve tener la razón si pierdes tu paz? ¿Vale la pena ese pequeño momento de victoria si el precio es tu estabilidad emocional? Porque no todo lo que se puede ganar conviene ganarlo. Y no toda batalla vale la pena ser peleada. Hay personas que viven como si estuvieran en guerra constante. Necesitan tener la última palabra, corregir cada detalle, discutir cada opinión contraria. Pero detrás de esa necesidad de imponer su punto hay inseguridad, ego y un miedo profundo a perder control. Sin embargo, cuando tú decides que tu paz interior es más importante que cualquier argumento, entonces dejas de reaccionar como los demás esperan. Te vuelves libre y más poderoso, porque el que se controla a sí mismo tiene más fuerza que el que conquista una ciudad. A veces, guardar silencio es el mayor acto de sabiduría, no porque no tengas nada que decir, sino porque entiendes que hablar solo generaría más conflicto, que aunque tengas toda la razón, no vale la pena entregarla al ego del otro. Entonces te callas, no por debilidad, sino por inteligencia, porque tu bienestar no depende de convencer al mundo, sino de mantener tu armonía interna intacta. El estoicismo enseña que no podemos controlar lo que otros hacen o dicen, pero sí cómo decidimos responder. Y esa decisión marca toda la diferencia. La ciencia también lo confirma. Investigaciones en psicología han demostrado que las personas que evitan discusiones innecesarias, que priorizan el entendimiento sobre el orgullo y que regulan su necesidad de ganar un debate,
experimentan menos ansiedad, menor tensión física y relaciones personales mucho más sanas y duraderas, porque nadie quiere vivir al lado de alguien que siempre quiere tener la razón. Pero todos valoramos a alguien que transmite paz y templanza. Así que la próxima vez que alguien te contradiga, te rete o incluso te provoque, haz una pausa, respira, pregúntate, ¿realmente necesito responder? ¿Quiero tener la razón o quiero tener paz? Porque cuando lo ves así, muchas veces te das cuenta de que no necesitas demostrar nada, que tu valor no depende de ganar debates, sino de mantener tu equilibrio. Esto no significa que te conviertas en alguien pasivo o que toleres injusticias. Significa que eliges con sabiduría tus batallas, que sabes cuándo hablar con firmeza y cuándo es mejor guardar silencio. Porque no todo requiere una respuesta, no toda opinión merece tu energía y no todo ataque necesita defensa. Te invito a practicarlo en tu vida diaria. Cuando alguien diga algo que normalmente te encendería, frena. Mira la escena desde afuera. Escucha como si no fueras tú el aludido. Conserva tu centro. Decide si responder edificaría algo o solo alimentaría el fuego. Si no aporta paz, no lo digas. Si no construye, no lo sueltes. Verás que muchas veces lo que parecía importante en realidad no lo era. Y sentirás una fuerza interna que nace del autocontrol, de la madurez, de la conciencia. Y lo mejor es esto: cuando haces de tu paz una prioridad, las personas empiezan a cambiar su forma de tratarte. Te respetan más, no porque impongas, sino porque inspiras respeto. Tu tranquilidad se vuelve contagiosa, tu presencia se vuelve agradable, tu silencio elocuente. Ya no necesitas discutir, porque tu actitud habla por ti. Ganar una discusión puede darte razón un minuto. Mantener la calma puede darte libertad toda la vida. Tú eliges, porque no eres responsable de lo que los demás piensan, pero sí de lo que tú permites que te robe la paz. Y cuando entiendes eso, te conviertes en alguien verdaderamente invencible. Porque quien ya no reacciona con el ego, actúa desde la sabiduría. Así que la próxima vez que estés a punto de responder por impulso, recuerda esto: tu tranquilidad es más valiosa que cualquier argumento. No caigas en la trampa de demostrar nada, porque cuando eliges la paz, ya lo has ganado todo. Enseñanza 11. Identificar y manejar los signos tempranos del enojo. ¿Te has dado cuenta de que el enojo no llega de golpe, aunque parezca que explotaste sin darte cuenta? La verdad es que siempre hay señales. Tu cuerpo te avisa, tu mente te lanza alertas, pero como no las escuchas, reaccionas tarde. Y cuando reaccionas tarde, ya no estás en control, ya no decides, actúas por impulso. Por eso hoy quiero que aprendas a anticiparte, a leer las señales antes de que sea demasiado tarde. Porque quien detecta los primeros síntomas del enojo tiene el poder de desactivarlo antes de que lo destruya todo. La mayoría de las personas vive reaccionando, su corazón se acelera, sus músculos se tensan, sienten ese calor subiendo por el pecho y en vez de detenerse, siguen alimentando el fuego con pensamientos agresivos. Se justifican diciendo: es que me hizo enojar, como si fueran víctimas de una tormenta emocional inevitable. Pero no lo son, nadie lo es, tú tampoco. El enojo es un proceso, no una explosión. Y si lo ves como proceso, puedes intervenir en el momento exacto en el que empieza a hervir, antes de que hierva y rebalse. ¿Sabes cuál es el primer paso? Observarte, empezar a conocerte como si fueras tu propio termómetro emocional. Cuando algo te molesta, observa: ¿te sudan las manos? ¿Tu mandíbula se aprieta? ¿Tu respiración cambia? ¿Tu mente se llena de frases agresivas o de necesidad de demostrar algo? Esas señales son oro, son oportunidades, son la alarma que te dice: cuidado, estás a punto de perder el control. Pero esa misma alarma también puede ser tu salvación.
La ciencia ha demostrado que quienes identifican tempranamente estos signos fisiológicos del enojo tienen una ventaja enorme, porque pueden intervenir a tiempo, con técnicas simples, respiración lenta, contar hasta 10, salir del lugar, cambiar el foco mental, usar mindfulness, y todo eso puede reducir la intensidad del enojo en cuestión de segundos. No necesitas pelear, no necesitas reprimir, solo necesitas actuar con inteligencia. El estoicismo, en su esencia, nos enseña que la verdadera fuerza está en dominar nuestras emociones, no en negarlas, sino en guiarlas con razón y templanza. Imagina esto: alguien dice algo que normalmente te molestaría. Sientes ese calor en el pecho, pero esta vez, en lugar de lanzarte al ataque, sonríes por dentro, tomas aire, reconoces el signo, lo nombras: estoy empezando a enojarme, y en ese momento te haces dueño de ti mismo, tomas el control del timón, porque lo nombrado puede ser gestionado, lo consciente puede ser transformado. Esa es la diferencia entre alguien que reacciona y alguien que responde. El que reacciona es esclavo del impulso, el que responde es maestro de su mente. ¿Y sabes qué es lo más poderoso? Que ese dominio empieza en cosas pequeñas, en darte cuenta cuando tu ceño se frunce, cuando tu tono de voz sube, cuando sientes ganas de interrumpir. Es en esos instantes donde se define tu libertad. Empieza a practicarlo. Hazlo un hábito. Cada vez que sientas una emoción fuerte subir, detente, nómbrala, observa tu cuerpo, pregúntate: ¿qué me quiere decir esto? Tal vez estás cansado, tal vez estás sintiendo que no te escuchan, tal vez hay una herida detrás que no has sanado, pero en vez de responder desde esa herida, puedes responder desde la conciencia, desde la templanza, desde la verdadera fuerza interior. Y si no lo logras a la primera, no importa. Cada vez que te observas, estás entrenando. Cada vez que eliges no explotar, aunque sea por un segundo, estás avanzando. Cada vez que eliges calmarte antes de hablar, estás construyendo una versión más fuerte de ti. Una versión que no necesita gritar para tener poder. Porque el verdadero poder está en quien puede mirar a su enojo a los ojos y decirle: no hoy. Hoy elijo la paz. La próxima vez que sientas ese calor subir, ese impulso de atacar, recuerda esto: puedes pararlo, puedes transformarlo. Todo empieza en ese instante donde decides ser más grande que tu emoción. Porque el enojo no es tu enemigo, es solo un mensajero. Pero tú decides si lo dejas dominarte o si lo usas como una oportunidad para fortalecerte. Enseñanza 12. Vive el momento y no te dejes arrastrar por el pasado o el futuro. Tu mente quiere arrastrarte. ¿Lo has notado? Quiere llevarte al pasado con recuerdos que duelen, con escenas que ya no puedes cambiar, con frases que alguien te dijo y se clavaron como espinas. O quiere adelantarse al futuro, inventando posibles amenazas, imaginando problemas que aún no existen, pero que ya te hacen sentir ansiedad, miedo o frustración. Y lo peor es que en ese viaje constante entre el antes y el después, te estás perdiendo el único lugar donde tienes poder, el ahora. Porque cuando sientes enojo, casi nunca viene de lo que está pasando en este segundo. Viene de lo que ya pasó y no superaste, o de lo que temes que pase. Te molestas porque recuerdas cómo te hablaron mal ayer. Te enfureces por lo que crees que esa persona hará mañana. Pero en este momento, aquí, ahora, probablemente no está ocurriendo nada. Solo estás reviviendo una película mental. ¿Y sabes qué? Esa película te está robando la paz. Tu cuerpo está en el presente, pero tu mente está en otra parte. Y ese desajuste genera conflicto, porque el cuerpo quiere calma, pero la mente está en batalla. El cuerpo quiere respirar tranquilo, pero la mente está reviviendo heridas. El cuerpo quiere disfrutar el café que tienes enfrente, pero la mente ya está peleando con alguien que ni siquiera está.
Y ahí está el secreto. Cada vez que traes tu atención de vuelta al momento presente, neutralizas el enojo, como si le quitaras oxígeno. Porque el enojo necesita que sigas alimentándolo con historias del pasado o con predicciones catastróficas del futuro. Si no lo haces, muere. Si te enfocas en lo que está pasando justo ahora, cómo estás respirando, qué estás sintiendo, qué puedes hacer con conciencia, entonces tu mente se calma y tu corazón también. El estoicismo enseña que el presente es el único tiempo real que poseemos, y que vivir en él es el camino hacia la libertad interior y la serenidad. Y esto no es solo filosofía, también es ciencia. Estudios sobre mindfulness y regulación emocional han demostrado que enfocarse en el momento presente disminuye significativamente los niveles de cortisol, reduce la actividad en las zonas cerebrales asociadas a la ira y aumenta la capacidad de respuesta consciente. En otras palabras, estar presente te hace más sabio, más fuerte y mucho más difícil de perturbar. La próxima vez que te sientas enojado, haz esto, detente. Cierra los ojos si puedes, siente tu respiración. No la cambies, solo obsérvala. Nota cómo entra el aire, cómo sale. Pon tu atención en tus pies, en tu pecho, en los sonidos que te rodean. Y luego, hazte esta pregunta: ¿qué está ocurriendo ahora mismo que realmente requiere mi enojo? La mayoría de las veces, la respuesta será nada. Solo estás atrapado en pensamientos. No estás en peligro. No estás siendo atacado. Solo estás pensando demasiado. Entonces suelta. No sigas esa cadena mental. No revivas la discusión. No repitas la escena. No ensayes lo que dirías si volvieras a hablar con esa persona. Todo eso es una trampa, una distracción, un anzuelo para sacarte de tu centro. Y tú ya no estás para perderte. Ya no estás para que tu paz dependa de lo que no puedes controlar. Estás para vivir de verdad. Y eso solo ocurre cuando estás presente. Estar presente no es solo una práctica espiritual, es una estrategia de vida. Te hace más productivo, más empático, más sereno. Te permite tomar mejores decisiones, porque cuando estás aquí, ahora, no estás reaccionando desde el ego, ni desde la herida, ni desde el miedo. Estás actuando desde la claridad. Y si necesitas resolver algo del pasado, lo harás desde el presente. Si necesitas prepararte para el futuro, también lo harás desde el presente. Porque el ahora no es una evasión, es el punto de partida. Es la base sólida desde la que puedes reconstruir tu mundo interno sin dejar que el enojo lo gobierne. Así que cada vez que te veas atrapado en pensamientos del pasado o anticipaciones del futuro, repítete: vuelvo al presente. Aquí estoy. Aquí respiro. Aquí decido. Y verás cómo la rabia pierde fuerza, cómo tu cuerpo se relaja, cómo tu mente recupera su centro. Tu paz no está en el ayer ni en el mañana. Está aquí y está esperando que vuelvas a ella. Enseñanza 13. Aprende a desapegarte emocionalmente para mantener la calma y el equilibrio. Te han enseñado que sentir mucho es señal de autenticidad, que reaccionar con intensidad es ser honesto. Pero ¿cuántas veces esa intensidad te ha costado tu paz? ¿Cuántas veces por estar demasiado apegado a una emoción terminaste diciendo cosas que no querías, tomando decisiones impulsivas o cargando con un dolor innecesario? Hoy quiero que veas el desapego emocional no como frialdad, sino como libertad, como un arte, como la capacidad de observar sin perderte, de sentir sin quedar atrapado, de vivir sin volverte esclavo de lo que sientes. El verdadero poder está en esa pausa entre lo que sientes y lo que haces con lo que sientes. Esa pausa lo cambia todo, porque cuando hay desapego, hay espacio, y donde hay espacio, hay claridad. En cambio, cuando estás pegado a tus emociones, reaccionas desde el impulso, desde el ego herido, desde la necesidad de protegerte o defenderte,
Y ahí es donde vienen los gritos, los conflictos, las malas decisiones. No porque seas una mala persona, sino porque estás demasiado identificado con lo que sientes. El desapego emocional no significa que no te importa. Significa que te importa tanto tu bienestar que no te vas a perder en cada emoción que aparezca. Porque las emociones son como el clima, cambian. No eres tú, eres quien las observa. Si te aferras al enojo, lo prolongas. Si te aferras a la tristeza, la profundizas. Pero si observas, si respiras, si dejas que pasen como nubes por el cielo, te das cuenta de que nada es permanente, todo es pasajero. El estoicismo enseña que el sabio no suprime sus emociones, pero tampoco se deja arrastrar por ellas. Observa, comprende y actúa con virtud y equilibrio, y hay ciencia que lo respalda. Estudios sobre regulación emocional muestran que las personas que practican el desapego consciente, no la represión, sino la observación con distancia, tienen mayor resiliencia, menos niveles de cortisol, mejores relaciones personales y una salud mental más estable. ¿Por qué? Porque han aprendido a no tomar cada emoción como una orden. La sienten, pero no obedecen. La miran, pero no se rinden ante ella. La próxima vez que sientas un impulso fuerte, haz esto. No respondas de inmediato. Detente. Respira. Pregúntate, ¿qué estoy sintiendo realmente? ¿Es enojo o es miedo? ¿Es tristeza o es decepción? Solo con hacerte esas preguntas ya estás creando espacio. Ya estás desapegándote, porque el simple hecho de observar lo que sientes sin actuar ya transforma tu estado. También puedes practicar mindfulness, cerrar los ojos por un momento, notar cómo respiras, cómo se siente tu cuerpo, y luego ubicar esa emoción sin juzgarla. No es buena ni mala, solo es, y va a pasar. Si no la alimentas con pensamientos, si no reaccionas a ella, se va a disolver. Ahí es cuando descubres que tú no eres lo que sientes. Tú eres más grande que todo eso. Tú decides. Cuando vives desde ese desapego, no solo te ahorras conflictos, también te conviertes en alguien confiable, alguien que transmite calma, alguien que no se derrumba ante cualquier provocación, ni responde con violencia ante cualquier crítica. Tu presencia se vuelve medicina. Y lo mejor de todo, tú mismo te sientes liviano. Ya no cargas con el peso de cada emoción que aparece, ya no te atrapan, las dejas ir. El desapego no es ausencia de emoción, es dominio de sí, es mirar el huracán desde el centro, sabiendo que puedes atravesarlo sin perderte. Es la capacidad de ser tú mismo incluso cuando todo dentro de ti grita que respondas, que ataques, que explotes, porque tú ya no eres una reacción automática, eres conciencia, eres elección, y si te cuesta, empieza poco a poco. La próxima vez que alguien te diga algo que normalmente te molestaría, respira antes de contestar. Mira dentro de ti. Nómbralo. Esto es enojo, no soy yo. Y luego responde desde tu centro. Eso es desapego. Eso es verdadera libertad emocional. La calma no se trata de no sentir, se trata de no ser arrastrado. Y cuando logras eso, cuando tu paz ya no depende de nada externo, entonces eres invencible. Enseñanza 14. La negatividad que otros proyectan suele ser un reflejo de sus propias batallas internas. ¿Cuántas veces te has sentido herido por lo que alguien te dijo? Por la forma en que te miró, por la manera en que te trató sin razón aparente. Es fácil tomárselo personal, ¿verdad? Es fácil pensar, ¿por qué me habla así? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Por qué me ataca si yo no le he hecho nada? Pero hoy quiero que veas algo que lo cambia todo. La mayoría de las veces, la negatividad de los demás no tiene nada que ver contigo. Lo que dicen, lo que hacen, lo que proyectan, habla más de ellos que de ti. Cuando alguien actúa con rabia, con desprecio, con arrogancia o frialdad, muchas veces no está reaccionando a ti, sino a su propio mundo interior, a sus frustraciones, a sus miedos, a lo que no sabe cómo manejar dentro de sí. Y tú, sin quererlo,
Solo fuiste el espejo que reflejó eso por un segundo. El blanco accidental de su tormenta emocional. Nada personal, solo una explosión que estaba esperando salir. Y cuando entiendes esto, algo en ti se libera, porque ya no necesitas defenderte de todo. Ya no necesitas responder a cada provocación. Ya no necesitas cargar con el veneno que otros sueltan, porque comprendes que no se trata de ti, que el otro está hablando desde su herida, desde su caos, desde su historia que tú ni siquiera conoces. Y ahí es donde eliges no entrar al juego. Ahí es donde mantienes tu centro. El estoicismo enseña que lo que otros digan o hagan no está bajo tu control, pero cómo decides interpretarlo y responder sí lo está. Y ahí reside tu verdadero poder. ¿Sabes qué pasa cuando empiezas a vivir así? Tu corazón se aligera, ya no cargas con rencores, ya no vives reaccionando, empiezas a ver con compasión en lugar de con juicio, no porque justifiques la mala conducta, sino porque entiendes el origen, y eso te da perspectiva, te da fuerza, te da una paz que no depende de lo que los demás hagan o digan. La ciencia también lo respalda. Estudios sobre inteligencia emocional y empatía revelan que las personas que reconocen que la conducta negativa de otros suele estar ligada a sus propias dificultades internas, experimentan menos estrés, menos ansiedad y más estabilidad en sus relaciones, porque no se toman todo a pecho, porque saben separar lo que les pertenece de lo que no. Imagina que alguien te grita. Antes, eso te activaría de inmediato. Te dolería, te haría explotar. Pero ahora, con esta conciencia, respiras y piensas, esto no es mío. Esta persona está luchando con algo, y no te lo quedas, lo dejas pasar. Te proteges, te cuidas, no con indiferencia, sino con sabiduría, porque sabes que no puedes controlar su mundo, pero sí puedes cuidar el tuyo. Esto se convierte en una práctica diaria. Cada vez que alguien te hable mal, míralo como alguien que está sufriendo. Tal vez no sabe cómo expresarse, tal vez está agotado emocionalmente, tal vez ni siquiera sabe que está proyectando su frustración en ti, pero tú sí lo sabes. Y esa diferencia te hace libre, porque ahora puedes actuar desde la templanza, desde el control, desde la madurez, y si necesitas poner límites, hazlo. Claro que sí, pero hazlo sin rabia. Hazlo sin cargar la emoción del otro. No te la apropies, no te la lleves contigo. Dibuja la línea, pero sin perder la calma. Porque quien mantiene la serenidad en medio del conflicto tiene más poder que quien grita más fuerte. Empieza a entrenarte. La próxima vez que alguien descargue su negatividad sobre ti, pregúntate, ¿realmente esto es mío o es de él? La respuesta marcará toda la diferencia. Porque no eres un basurero emocional. No estás aquí para absorber todo lo que los demás no saben manejar. Estás aquí para cultivar tu paz, tu equilibrio, tu fortaleza interna, y eso solo se logra cuando aprendes a no tomártelo personal. Que no se te olvide, el dolor que otros lanzan es muchas veces un reflejo del que no saben sanar. Tú no eres su causa, no eres su enemigo, y no tienes por qué ser su víctima. Así que respira, observa, comprende y suelta, porque la serenidad que guardas vale más que cualquier discusión. Y cuando eliges tu paz por encima del drama ajeno, estás eligiendo vivir desde tu poder. Enseñanza 15. Aprende a ver tus problemas como momentos pasajeros dentro de una vida mucho más grande. Estás atravesando algo que te molesta, lo sé. Algo que te enoja, que te inquieta, que se siente como una piedra gigante en el camino. Pero detente un segundo y pregúntate esto, ¿importará dentro de un año? ¿Tendrá algún peso en tu vida dentro de 5? ¿Te acordarás siquiera de esto dentro de una década? Porque cuando lo miras desde esa distancia, lo que ahora parece urgente se encoge, se hace pequeño, se vuelve irrelevante. La mayoría de las cosas por las que hoy sufrimos no tienen importancia real en el gran mapa del tiempo. El problema no es el problema. El problema es que lo miras con una lupa, lo magnificas,
Le das todo tu foco, toda tu energía, todo tu control mental, y eso lo hace crecer. Pero si cambias la lente, si en vez de verlo con lupa lo miras con un telescopio, entonces ya no estás atrapado en él. Estás viéndolo desde lejos, desde el espacio, desde una perspectiva mucho más grande. Y ahí ocurre la magia, tu mente se libera. Haz este ejercicio cada vez que algo te agobie, cierra los ojos y visualízate dentro de 5 años. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién estás? Y ahora pregúntate, ¿esto que me está quitando la paz hoy está en esa imagen? ¿Sigue importando en ese futuro? Si la respuesta es no, entonces no dejes que arruine tu presente. El estoicismo nos invita a ver la vida desde la razón y usar el tiempo como herramienta para poner en perspectiva nuestras emociones, especialmente ante la adversidad. Cuando tienes una visión amplia del tiempo, desarrollas una mente tranquila, porque entiendes que todo pasa, que nada es permanente, que el dolor de hoy no durará para siempre, y que incluso aquello que parece insoportable, con el tiempo se transforma en aprendizaje, en experiencia o simplemente en un recuerdo borroso. Pero si te aferras al problema, lo haces eterno. Si te identificas con él, lo llevas contigo más allá de lo necesario. Esto no es ignorar tus emociones, es mirar más allá de ellas. Es no dejar que te controlen. Es darte cuenta de que, muchas veces, estamos demasiado concentrados en lo inmediato, y eso nos impide ver con claridad. La mente necesita perspectiva para sanar. Y la perspectiva se encuentra cuando levantas la cabeza y te preguntas, ¿esto definirá mi vida? ¿O este es solo una piedra más en el camino? Y hazte esta pregunta siempre. Dentro de un año, ¿esto me seguirá importando? Si no, entonces suéltalo. No vale la pena enojarse por algo que es pasajero, porque cada vez que pierdes la calma por lo pequeño, estás desperdiciando energía que podrías usar para construir lo grande. Estás regalando tu atención, tu salud mental, tu paz, por algo que no lo merece. Incluso los errores, incluso las decisiones que hoy parecen fatales, con el tiempo pierden fuerza. El tiempo no solo cura, también aclara, también filtra, también te demuestra que mucho de lo que creías que era el fin del mundo, en realidad no era más que una etapa, y tú tienes el poder de acelerar ese proceso con tu conciencia, con tu actitud, con tu decisión de no exagerar lo que no lo merece. También puedes usar esta idea para evitar discusiones. Antes de responder con rabia, piensa, ¿valdrá la pena haber dicho esto cuando pasen los días? Muchas veces te darás cuenta de que lo mejor es callar, respirar y dejar pasar, porque la mente calmada no reacciona al instante. Evalúa, espera y responde solo cuando es necesario. Empieza a entrenar tu mirada. Aprende a ver los problemas como pasajeros. Aprende a ampliar tu visión. No te quedes encerrado en el momento. Recuerda que la vida es larga, que los días pasan y que lo que hoy parece insoportable, mañana será una anécdota. Tú eliges si te quedas atrapado en lo inmediato o si te elevas por encima del momento. Porque cuando aprendes a mirar desde el tiempo, ya nada te domina. Porque entiendes que todo, absolutamente todo, pasa. Si llegaste hasta aquí, déjame decirte algo. No muchos tienen la voluntad de transformar su mente, de elegir la calma en vez del caos, de actuar con sabiduría cuando todo invita a reaccionar. Así que felicítate. Estás dando pasos firmes hacia una vida con más control, más paz y más poder interior. Ahora vuelve a escribir en los comentarios. Hoy respondo con calma. Soy estoico. Escríbelo de nuevo, refuérzalo, grábalo en tu interior. Es tu compromiso con el cambio y tu forma de celebrar que vas por el camino correcto. Y si este video te ayudó, dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir recibiendo contenido que te entrene mental, emocional y espiritualmente. Aquí estamos construyendo una comunidad de personas conscientes, firmes y estoicas. Eres una de ellas. Entonces déjalo escrito y nos vemos en el próximo video.